¿Qué harías si la única persona que puede salvarte es aquella a la que más temes? En las áridas tierras del viejo oeste, una viuda se enfrenta a una decisión que podría costarle todo o darle un futuro que jamás imaginó. La historia de hoy trata sobre un encuentro imposible que lo cambió todo. Quédate hasta el final para descubrir cómo un segundo de coraje puede reescribir un destino. La tierra del Nuevo México era un lienzo de polvo y sol, un lugar implacable que no perdonaba la debilidad. El viento caliente susurraba promesas de sequía y dificultades, barriendo la llanura con una fuerza que parecía querer borrar cualquier rastro de vida. Las montañas, distantes y moradas, eran testigos silenciosos de las luchas diarias de quienes se atrevían a llamar a aquel paraje su hogar. Cada amanecer pintaba el cielo de tonos anaranjados y rojizos, una belleza cruel que solo recordaba el calor abrasador que vendría con el día, un ciclo interminable de supervivencia bajo el cielo más vasto indiferente que se pudiera imaginar. En medio de este paisaje vivía Iris Morales. A sus 32 años, sus manos ya contaban la historia de una vida de trabajo duro, y en sus ojos oscuros se reflejaba la pérdida de un amor truncado demasiado pronto. Su marido había muerto, llevándose consigo la poca seguridad que tenían, y dejándola sola con 3 pequeñas bocas que alimentar. Iris, sin embargo, se negaba a doblegarse. Mantenía su orgullo intacto como una fortaleza, su espalda recta y su mirada fija en el horizonte, buscando en él la promesa de un futuro que se sentía obligada a construir para sus hijas. Ladrillo a ladrillo, con el sudor de su frente. Sus 3 hijas eran su universo entero. Carmen, la mayor con 12 años, poseía una mirada observadora y una seriedad que no correspondía a su edad, habiendo asumido responsabilidades en silencio. Rosa, de 9, era la soñadora, capaz de encontrar belleza en una flor silvestre que crecía entre las rocas. Y la pequeña Lupita, de 6 años, era la inocencia personificada. Su risa, el único sonido que a veces lograba quebrar la pesada atmósfera de su modesta cabaña de adobe. Las 3 niñas eran un reflejo de la resistencia de su madre, pequeños brotes verdes en una tierra que parecía empeñada en ser estéril. La vida diaria era una batalla constante. El desprecio de la gente del pueblo cercano era una herida abierta. La veían como una extraña, una viuda con demasiadas hijas y muy pocos recursos. La pobreza era un miembro más de la familia, sentada a su mesa cada noche. Iris trabajaba sin descanso, lavando ropa ajena, cosiendo remiendos y haciendo cualquier labor que le permitiera ganar unas pocas monedas para comprar frijoles y maíz. Por las noches, agotada, les contaba a sus hijas historias de sus ancestros, infundiéndoles la fuerza y la dignidad de sus raíces, una herencia que nadie podía arrebatarles. Fue en una de esas tardes de desesperación, cuando el hambre apretaba más de lo habitual, que Iris tomó una decisión. Recordó un viejo granero abandonado en los límites de una propiedad olvidada, un lugar que los niños del pueblo evitaban por superstición, con la esperanza de encontrar algo de valor, cualquier cosa que pudiera vender o intercambiar. Se dirigió hacia allí al atardecer. El sol poniente teñía el mundo de un rojo sangriento mientras ella caminaba, su corazón latiendo con una mezcla de temor y una determinación que nacía de la más profunda necesidad de proteger a sus hijas. El interior del granero olía a madera vieja, a polvo acumulado durante años y a soledad. La luz se filtraba a través de las grietas de las paredes, dibujando largas franjas doradas en la penumbra. Iris se movió con cautela, sus ojos escudriñando cada rincón. Encontró herramientas oxidadas, sacos rotos y una silla coja. La decepción comenzó a instalarse en su pecho. Parecía que su viaje había sido en vano, otro esfuerzo inútil en una larga cadena de ellos. Estaba a punto de darse por vencida, de regresar a casa, con las manos y el alma vacías una vez más. Entonces lo oyó, un sonido débil, casi imperceptible, un quejido ahogado que rompió el silencio sepulcral. Se quedó helada, el miedo recorriendo su espina dorsal como una descarga eléctrica. ¿Era un animal herido? ¿O algo peor? Su primer instinto fue huir, correr de vuelta a la relativa seguridad de su cabaña y olvidar lo que había escuchado. Pero algo la detuvo, una fuerza extraña, una curiosidad mezclada con una compasión que siempre había formado parte de su ser.
La impulsó a avanzar hacia el oscuro rincón de donde provenía el sonido. Allí, oculto tras unos fardos de heno podrido, yacía un hombre. Sus rasgos eran inconfundiblemente apaches. Su cabello largo y negro estaba revuelto y pegado a su frente por el sudor de la fiebre. Tenía una herida grave en el costado, una mancha oscura que se extendía por su camisa desgarrada. Sus ojos, aunque nublados por el dolor y la enfermedad, la miraron con una mezcla de sorpresa y hostilidad. En ese instante, todo el prejuicio y el miedo que la sociedad le había inculcado chocaron violentamente con el impulso primario de ayudar a un ser humano que sufría. La mente de Iris se convirtió en un torbellino. Ayudarlo era un riesgo inmenso. Los apaches eran considerados enemigos, parias. Si alguien descubría que estaba auxiliando a uno, las consecuencias para ella y sus hijas serían terribles. Sería una traidora, una paria aún mayor de lo que ya era. Podrían expulsarla, o peor. Recordó las historias de violencia, los rostros llenos de odio en el pueblo. Pero entonces miró de nuevo el rostro del hombre, vio la vulnerabilidad bajo la fachada de fiereza y recordó las enseñanzas de su abuela. La compasión no entiende de tribus ni fronteras. Tomó su decisión en el silencio de aquel granero. No podía dejarlo allí para que muriera solo. Deshaciendo el nudo de su pañuelo, se arrodilló a su lado. El hombre se tensó, preparándose para un ataque o un último acto de defensa. Pero ella solo descorchó su cantimplora y con cuidado acercó el agua a sus labios agrietados. Él la miró con desconfianza, pero la sed era más fuerte. Bebió con avidez, un pequeño gesto de confianza que selló un pacto silencioso entre dos almas solitarias en un mundo que les era hostil a ambos. Así comenzó una peligrosa rutina. Cada día, al anochecer, Iris se escabullía de su cabaña y se dirigía al granero, llevando consigo un poco de comida, agua fresca y vendas limpias. El miedo era su compañero constante. En esos trayectos, cada sombra una amenaza, cada crujido de una rama un posible descubrimiento. Vivía con el corazón en un puño, consciente de que un solo error, una sola persona que la viera, podría desatar la catástrofe sobre su familia. Pero la imagen del hombre febril y herido la impulsaba a seguir adelante. Poco a poco, el hombre comenzó a recuperarse. Un día, con la voz todavía áspera por el desuso, le dijo su nombre, Ayanque, que en su lengua significaba el que camina solo. Ella, a su vez, le confió el suyo. Las palabras eran escasas, pero cada una construía un frágil puente de entendimiento sobre el abismo de sus diferencias. Él ya no la miraba con hostilidad, sino con una gratitud silenciosa y una curiosidad creciente. Veía en ella no a una enemiga, sino a la mujer que, sin razón aparente, le había salvado la vida. Iris utilizó los conocimientos de herbolaria que su madre le había transmitido. Preparaba ungüentos con plantas que recogía en secreto, limpiando sus heridas con una delicadeza que contradecía la dureza de sus manos. Cada cuidado era un acto de fe, un ritual íntimo y peligroso en la penumbra del granero. Ayanque soportaba el dolor en silencio, observándola con una intensidad que a veces la incomodaba, como si pudiera ver directamente en su alma y comprender la magnitud del riesgo que ella estaba asumiendo por él. Pero los secretos, por bien guardados que estén, tienen una forma de salir a la luz, especialmente ante los ojos de un niño observador. Carmen, su hija mayor, no tardó en notar las ausencias de su madre, la comida que desaparecía de su ya escasa despensa y la nueva tensión en su mirada. Las excusas de Iris eran cada vez menos convincentes, y la preocupación de Carmen se transformó en una sospecha que no la dejaba dormir por las noches, preguntándose qué carga llevaba su madre a solas. Una noche, la curiosidad venció al miedo. Carmen siguió a su madre a distancia, ocultándose entre las sombras y los arbustos. Vio cómo entraba en el granero abandonado, y con el corazón latiéndole con fuerza, se acercó a una de las grietas de la pared para espiar. Lo que vio la dejó sin aliento. Su madre estaba arrodillada junto a un hombre, un apache, cuidando de él con una ternura que Carmen nunca había visto. El miedo inicial fue abrumador, pero luego vio la vulnerabilidad en la escena y entendió. Si esta historia ya te está atrapando, no olvides dejar tu like para apoyar nuestro canal.
Iris encontró a Carmen esperándola fuera del granero, con los ojos llenos de preguntas y un miedo que luchaba por no convertirse en acusación. En lugar de regañarla, Iris la abrazó y le contó la verdad. Le habló de la compasión y del deber de ayudar a quien lo necesita, sin importar quién sea. Carmen, al escuchar a su madre y recordar la imagen del hombre indefenso, sintió que el miedo se disolvía, reemplazado por una oleada de la misma compasión. Se convirtió en la guardiana del secreto de su madre. Fue Carmen quien insistió en que sus hermanas también debían saberlo. Argumentó que un secreto compartido entre todas era más seguro. Iris dudó, temiendo la reacción de las más pequeñas, pero confió en la madurez de su hija mayor. Carmen les explicó la situación a Rosa y Lupita con palabras sencillas, transformando al hombre peligroso de las historias del pueblo en una persona herida que necesitaba su ayuda. La curiosidad infantil venció cualquier atisbo de miedo que pudieran tener. El primer encuentro entre Ayanke y las niñas fue un momento de pura magia. Rosa, la soñadora, le ofreció una flor silvestre, mientras que la pequeña Lupita, sin rastro de temor, simplemente lo miró con sus grandes ojos curiosos. Ayanke, que no había tenido contacto con la inocencia en mucho tiempo, se sintió desarmado. Una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo, se dibujó en su rostro mientras aceptaba el pequeño regalo de Rosa. En ese momento, las barreras culturales se derrumbaron por completo. La presencia de las niñas aceleró la curación de Ayanke de una manera que ninguna medicina podría haberlo hecho. Le curaron heridas que no eran visibles, las de la soledad y la desesperanza. Él, a cambio, les abrió un mundo nuevo. Les contaba historias de su tribu al calor de una pequeña fogata oculta, relatos de espíritus del viento y animales sabios. Les enseñó a reconocer las estrellas en el vasto cielo nocturno, dándoles nombres que sonaban como música antigua y misteriosa. Se sentía parte de algo otra vez, de una familia, improvisada pero ferozmente leal. Las niñas lo adoptaron como una figura protectora, un tesoro secreto que solo ellas conocían. Le llevaban pequeños regalos cada día, una pluma de pájaro, una piedra de río especialmente lisa, un dibujo hecho con un trozo de carbón. Cada objeto era una muestra de afecto que Ayanke atesoraba, recordándole que la bondad podía florecer en los lugares más inesperados, como una flor resistente en medio del desierto. Con sus fuerzas renovadas, Ayanke ya no podía permanecer ocioso. Al poder caminar, observó con detalle el estado de la propiedad de Iris. Vio la valla rota que no ofrecía protección, el techo de la cabaña que goteaba con cada lluvia, la puerta que apenas se sostenía en sus goznes. Un profundo sentido de la gratitud y el deber se apoderó de él. Esta familia le había devuelto la vida, y él usaría sus manos para devolverles la seguridad y la dignidad que merecían. Sin decir una palabra, comenzó a trabajar. Sus manos, que antes solo conocían el arco y el cuchillo, se movían con una destreza sorprendente al reparar la madera y la piedra. Arregló la valla, remendó el techo con una mezcla de barro y paja, y reforzó la puerta hasta que cerró con un sonido sólido y seguro. Iris lo observaba en silencio, maravillada por su eficiencia y su dedicación. El hogar que con tanto esfuerzo había mantenido en pie, ahora se sentía más fuerte y seguro gracias a él. Fue entonces cuando Ayanke reveló su verdadero talento. Una tarde, mientras las niñas lo miraban trabajar, tomó un trozo de madera de desecho y, con un pequeño cuchillo, comenzó a tallar. En menos de una hora, había transformado el bloque sin forma en un pájaro exquisitamente detallado, cada pluma grabada con una precisión asombrosa. Se lo entregó a Lupita, cuyos ojos se abrieron de par en par con asombro. Iris se dio cuenta de que no solo había salvado a un hombre, sino a un artista extraordinario. Fue la pragmática Carmen quien vio la oportunidad. Mientras sostenía una de las hermosas pulseras de cuero que Ayanke había hecho para Rosa, una idea brillante iluminó su mente. Se acercó a su madre y a Ayanke con una seriedad impropia de sus años. «Podríamos vender esto», dijo, con una convicción inquebrantable. «La gente del pueblo nunca ha visto nada igual. Podríamos salir de la pobreza». La sugerencia flotó en el aire, cargada de riesgo y de una promesa deslumbrante. Decidieron arriesgarse.
Iris llevó las primeras creaciones al mercado del pueblo, el corazón en la garganta. Para evitar sospechas, dijo que eran objetos que había hecho su difunto esposo y que acababa de encontrar en un viejo baúl. El éxito fue instantáneo y abrumador. Las mujeres se maravillaron de la belleza y la calidad de las tallas de madera y los trabajos en cuero. Todo se vendió en cuestión de horas, y Iris regresó a casa con más dinero del que había visto en meses. La vida de la familia se transformó. Por primera vez en años, había comida abundante en la mesa. Iris pudo comprar telas nuevas para hacerles vestidos a sus hijas, y los zapatos rotos fueron reemplazados. Una atmósfera de alegría y esperanza llenó la pequeña cabaña de adobe. La risa de Lupita era más frecuente, los sueños de Rosa más vívidos, y la frente de Carmen ya no estaba permanentemente fruncida por la preocupación. Parecía que finalmente el destino le sonreía. Sin embargo, la prosperidad repentina de la viuda Morales no pasó desapercibida. Sus vecinos, antes indiferentes, ahora la miraban con una mezcla de envidia y sospecha. ¿De dónde sacaba de repente tanto dinero? Los rumores comenzaron a extenderse como la mala hierba. Don Felipe, el comerciante que hasta entonces había dominado el mercado local, vio en ella una competencia inesperada y su rostro se agrió cada vez que Iris vendía otra de sus piezas de artesanía heredadas. La creciente tensión coincidió con la llegada al pueblo de un nuevo y temido sheriff, el capitán Mendoza. Era un hombre cruel y autoritario, conocido por su brutalidad y su odio visceral hacia los apaches. Su presencia proyectaba una sombra de miedo sobre toda la comunidad. Mendoza comenzó a investigar cualquier irregularidad, y la súbita riqueza de una viuda solitaria que vivía en los márgenes de la sociedad llamó inmediatamente su atención, despertando su instinto depredador. En medio de esta creciente amenaza, el amor entre Iris y Ayanque floreció en la intimidad de su secreto compartido. Ya no eran solo un hombre rescatado y su salvadora. Se habían convertido en compañeros, en confidentes. Un roce de manos mientras trabajaban juntos. Una mirada prolongada a través de la habitación. Un silencio cómodo al final del día. Encontraron el uno en el otro el refugio que el mundo les negaba. Y en silencio, decidieron que querían construir una vida juntos. Ser una verdadera familia. Se hicieron una promesa sin palabras, un compromiso sellado no con votos, sino con actos de cuidado y lealtad diarios. Ayanque se había convertido en una figura paterna para las niñas, enseñándoles no solo a tallar madera, sino también a ser valientes y a respetar la tierra. Iris, por su parte, había encontrado en él a un igual, un hombre que no solo la protegía, sino que admiraba su fuerza y su espíritu indomable. Juntos, se sentían capaces de enfrentar cualquier adversidad que el futuro les deparara. La catástrofe, cuando llegó, lo hizo de la forma más mundana e inesperada. Un par de vecinas, carcomidas por la curiosidad, se presentaron en la cabaña con la excusa de pedir un poco de azúcar. Sus ojos fisgones recorrían cada rincón, buscando una explicación a la buena fortuna de Iris. Bombardearon a Iris y a las niñas con preguntas melosas pero afiladas, tratando de desentrañar el misterio que las obsesionaba desde hacía semanas. Mientras las mujeres admiraban una talla de un caballo, el orgullo de Carmen la traicionó. Con la inocencia de una niña que quiere presumir del talento de su familia, dijo alegremente: «Es preciosa. Ayanque me está enseñando a hacerlas igual de bien». El nombre prohibido quedó suspendido en el aire, denso y pesado. El silencio que siguió fue instantáneo y aterrador. Las sonrisas de las vecinas se congelaron, reemplazadas por una mirada de asombro y malicia. El rostro de Iris palideció. Vio el triunfo en los ojos de las mujeres y supo que todo estaba perdido. Las vecinas se marcharon abruptamente, sin siquiera molestarse en mantener las apariencias, corriendo para ser las primeras en esparcir la noticia bomba por el pueblo. El secreto que con tanto esmero habían protegido se había roto, y el sonido de esa fractura resonó en la cabaña como el presagio de una tormenta inminente. La paz que tanto les había costado construir se había hecho añicos. No tuvieron que esperar mucho. A lo lejos, vieron una nube de polvo que se acercaba a toda velocidad. Era el capitán Mendoza y sus hombres, cabalgando con la furia de quienes han encontrado la justificación para su odio. El sonido de los cascos de los caballos era como el redoble de un tambor fúnebre. Ayanque, sabiendo que no había escapatoria, se puso de pie.
listo para enfrentar lo inevitable y proteger a la familia que había llegado a amar. Mendoza pateó la puerta, que se abrió con un estruendo violento. El caos se apoderó de la pequeña cabaña. Los hombres entraron a gritos, volcando muebles, mientras las niñas chillaban de terror. Mendoza posó sus ojos crueles en Ayanque y una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. Así que aquí estabas, escondido, sabandija, escupió, saboreando el momento de su triunfo. Iris se interpuso, suplicando, pero fue arrojada al suelo sin miramientos. ¿Alguna vez has sentido que todo está perdido? Cuéntame tu experiencia en los comentarios mientras continuamos. La detención de Ayanque fue brutal. A pesar de que no opuso resistencia, los hombres de Mendoza lo golpearon con saña, como si quisieran descargar en él todo el odio acumulado. Lo encadenaron como a una bestia salvaje, arrastrándolo fuera de la cabaña ante la mirada horrorizada de Iris y las niñas. Cada golpe que él recibía era un puñal en el corazón de Iris, que gritaba su nombre con una desesperación que le desgarraba la garganta. La crueldad de Mendoza no se detuvo ahí. Señalando a Iris, que yacía en el suelo, sollozando, ordenó: a ella también, por albergar a un enemigo del pueblo y traicionar a su propia gente. 2 de sus hombres la levantaron bruscamente y le pusieron unas frías esposas de hierro en las muñecas. El metal, helado contra su piel, fue el símbolo definitivo de que su mundo, aquel pequeño paraíso de esperanza que habían construido, se había derrumbado por completo. El golpe final, el más devastador de todos, fue la separación de sus hijas. Mendoza declaró que una madre traidora no era apta para criar a sus hijas y ordenó que las niñas fueran entregadas a diferentes familias del pueblo. Carmen, Rosa y Lupita fueron arrancadas de los brazos de su madre entre gritos y lágrimas. Las separaron sin piedad, llevándose a cada una en una dirección diferente, asegurándose de destruir no solo a un hombre, sino a toda una familia. Desde el carromato que la llevaba a la cárcel del pueblo, la última imagen que Iris vio fue el rostro aterrorizado de la pequeña Lupita, su manita extendida hacia ella, llamándola en un grito ahogado por el llanto. Luego, la puerta de la cabaña, ahora vacía y silenciosa, se perdió de vista. El hogar que había sido testigo de su lucha, su secreto y su amor, se convirtió en un monumento a la esperanza extinguida, un cascarón vacío bajo el sol implacable del Nuevo México. En la oscuridad húmeda y fría de la celda, la desesperación amenazó con consumir a Iris. El silencio solo era roto por el goteo constante del agua y sus propios sollozos ahogados. Pero no estaba sola. En un rincón oscuro, otra mujer la observaba con ojos sabios y cansados. Se presentó como María Concepción, una curandera que había sido encarcelada por Mendoza bajo falsas acusaciones de brujería porque se negó a cederle sus tierras. Su presencia era un ancla en la tormenta de Iris. María Concepción, que conocía cada secreto y cada injusticia del pueblo, se convirtió en una aliada inesperada. A través de su red de contactos silenciosos, de personas que le debían favores o que simplemente odiaban a Mendoza, comenzó a tejer un plan. Le dio a Iris un propósito, una pequeña llama de esperanza en la más profunda oscuridad. Le aseguró que la fuerza de una madre luchando por sus hijos era la fuerza más poderosa de la tierra y que no todo estaba perdido. Mientras tanto, las hijas de Iris demostraron que habían heredado su espíritu indomable. Carmen, acogida por la familia de un panadero, no se dejó abatir por el dolor. Secó sus lágrimas y comenzó a observar, a escuchar las conversaciones en la tienda, a planificar. Usando mensajes secretos horneados en pequeños panes, logró comunicarse con sus hermanas y coordinar sus esfuerzos. Se convirtió en la joven generala de un ejército de 3 niñas. A Rosa le tocó la tarea más delicada. Había sido colocada en la casa del escriba del pueblo, un joven llamado Joaquín, tímido y nervioso. Rosa, con su encanto natural y su aparente inocencia, se ganó poco a poco su confianza. Notó cómo sus manos temblaban cada vez que el capitán Mendoza le ordenaba redactar un informe. Se dio cuenta de que Joaquín era un hombre bueno atrapado en una red de corrupción y miedo, y vio en él una posible clave. Una noche, Rosa se atrevió a hablar con él. Le contó el dolor de su familia y apeló a su conciencia. Joaquín, viendo la valentía de esa niña de 9 años, se quebró.
Confesó que Mendoza lo obligaba a falsificar los registros de suministros del fuerte, robando bienes para su propio beneficio y culpando de las pérdidas a supuestos ataques apaches. Lo más importante, había guardado copias secretas de los informes originales, pruebas irrefutables de la corrupción del capitán. Dentro de su celda, Allanque no estaba derrotado. Había aceptado su destino con una calma estoica, pero no pasiva. Su mente aguda estaba trabajando constantemente, observando cada detalle, cada rutina de los guardias, la forma en que la luz del sol entraba por la pequeña ventana, la debilidad de un barrote que había notado en su celda. No luchaba contra los muros, sino que esperaba pacientemente el momento preciso, la única oportunidad que sabía que tendría para actuar. El destino movió su pieza final con la llegada al pueblo de un inspector federal. Era un hombre mayor, de rostro severo y reputación intachable, enviado desde la capital para investigar los crecientes rumores de irregularidades en el territorio. Su llegada causó un gran revuelo y puso visiblemente nervioso al capitán Mendoza, quien intentó por todos los medios mostrar una fachada de orden y control que no engañó al experimentado funcionario. El clímax se desató con una sincronización perfecta. Mientras el inspector federal interrogaba a un sudoroso y nervioso Mendoza en su propia oficina, Carmen irrumpió en la habitación. Con una valentía que dejó a todos sin palabras, la niña de 12 años puso sobre el escritorio las pruebas que Joaquín le había entregado, los documentos que exponían toda la red de mentiras y robos del capitán. Mendoza palideció, viendo cómo su imperio de tiranía se desmoronaba ante sus ojos. En ese mismo instante, Allanque puso en marcha su plan. Creó una distracción en la zona de las celdas, provocando un gran estruendo. Cuando Mendoza, furioso y distraído, corrió hacia allí seguido por el inspector. Allanque usó el barrote suelto que había logrado desprender para trabar la puerta de su propia celda, atrapando al capitán en el pasillo. El inspector federal fue testigo de todo. La evidencia documental, el intento de agresión de Mendoza y la astucia del prisionero. La trampa se había cerrado. La caída de Mendoza fue tan rápida como brutal había sido su ascenso. Fue arrestado por el inspector federal, y con su detención, toda la verdad salió a la luz. Iris y Allanque fueron liberados de inmediato, recibiendo una disculpa formal y una compensación por su encarcelamiento ilegal. Pero nada de eso importaba. Lo único que llenaba sus corazones era el reencuentro. El abrazo que unió a Iris, Allanque y sus 3 hijas en la puerta de la cárcel fue la imagen de una victoria ganada con amor, coraje y una fe inquebrantable. 6 meses después, la cabaña de adobe ya no era un símbolo de pobreza, sino el centro de un próspero y legal negocio de artesanía. Las creaciones de Allanque, ahora firmadas con su nombre, eran famosas en toda la región. Una hermosa fusión de las culturas apache y mexicana. Iris y Allanque se casaron en una sencilla ceremonia bajo el gran cielo del Nuevo México, y sus hijas florecieron en un hogar donde reinaban la seguridad, el respeto y un amor que había demostrado ser capaz de derribar cualquier muro y superar cualquier prejuicio. El viaje de Iris y Allanque nos enseña que los puentes más fuertes no se construyen con madera o piedra, sino con actos de amor, compasión y valentía. Nos recuerda que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de una familia unida puede encontrar el camino. ¿Qué lección te llevas tú de esta increíble historia? Nos encantaría leer tu reflexión en los comentarios. Si este relato te ha emocionado y te ha llegado al corazón, por favor, déjanos un like para que podamos seguir trayendo más historias como esta. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Y si eres nuevo aquí y no quieres perderte ninguna de nuestras narrativas impactantes, te invitamos a suscribirte al canal y a activar la campanita de notificaciones. Finalmente, te animamos a hacer clic en uno de los videos que aparecen ahora en tu pantalla para seguir viajando a través de relatos que nos inspiran a todos.